Estamos aquí con Giovanna Rocha en la Mesa de Mujeres en la Política. Giovanna, gracias por estar aquí. Encantada. Buenas tardes. Qué gusto estar contigo, Arnoldo. Oye, veo varios temas acumulados, pero quiero enmarcarlos en un panorama. Se vienen ciertos cortes de caja. Los informes de los alcaldes, su segundo informe en septiembre, ¿no? Si bien el gobernador Márquez ya no rinde su informe en estas fechas como antes, en agosto lo hacía, sí se cumple también su segundo año de gobierno, el 26 de septiembre, ¿no? Pero por angas o mangas se acumularon muchos conflictos, están ahorita detonando algunos de ellos, bueno, el de la basura, que seguramente te tocaron algunas secuelas de esta manifestación, y ya estamos entrando en la etapa electoral. Sí. Ya vemos, bueno, me sorprende ver una campaña de Martín Ortiz ahorita contratada a través de una revista 02 en Google, donde ya es una imagen de candidato. Y Diego Sinue, que estuvo aquí hace un rato, pues utilizó su informe de diputado, como ya es costumbre, para también lanzar una precampaña electoral, ¿no? Digo, bajo las posibilidades que te da la ley. Sí. ¿Cómo observas lo sobrecargado que está el ambiente político? Concluyó la etapa de las reformas que mantuvo al país en un nivel de tensión importante. Concluyó lamentablemente con la cereza del pastel, que fue el baile de Villarreal y todas sus secuelas. Y ahora entramos en esta recta electoral, en esta recta final preelectoral, diría yo, mejor dicho, pero los pendientes no están siendo atendidos. Claro, bueno, mira. y me falta mencionarte el tema de género, donde el gobernador Márquez pues, trae una y no asignatura pendiente ¿eh? de 6 meses para Yo creo que no avanzar, acabaríamos, ¿no? porque hablaríamos del tema de salud, también hablaríamos del tema de educación y varios. Yo creo que coincido plenamente con lo que dices. Al momento de llegar los procesos preelectorales, de acuerdo a las modificaciones que hubo, también a 2 años ya se asomó el desgaste de los gobiernos. Normalmente se asomaba a los 3 años, pero ahorita hasta el desgaste se ha anticipado, ¿no? Concluyendo los dos, digamos. Así es. Fines de año, previos a un año electoral, ya eran de mucha actividad en ese sentido. Sí, y claro. alcaldes menguados. Menguados, ya cambiaban los verbos, ¿no? Con el inician diciendo haremos, y sería como a finales del segundo año tal vez, o a mediados del segundo año cuando decían, y que lamentable ya no pudimos hacerlo. Pero ahora estamos viendo que también se acortó el tiempo de periodo de los gobiernos. Y esto tiene que ver con varias cosas, desde la creación de expectativas, porque las campañas se han convertido en el escenario de mayor derroche de expectativas, de promesas inalcanzables, donde ha llegado de recursos, donde ha habido una serie de recursos que le permiten a los ciudadanos votantes visualizar, si así está el inicio, cómo estará lo que sigue, y acompañado, insisto, de una serie de estrategias mercadotécnicas que son lo más cercano a las grandes mentiras, ¿no? Y entonces, así, con esa proporción, es el desengaño, y con esa proporción se rompe la gobernabilidad, es decir, el margen que tenían los gobiernos de responder a las demandas ciudadanas, los reflejos nos lo han demostrado, los reflejos del gobierno son lentos, muy lentos y cada vez más lentos. Y en ese sentido se rompe la gobernabilidad y lo podemos ver desde el primer año. En el caso, por ejemplo, concreto de León, se asomaron conflictos sociales. En el caso del primer año de Miguel Márquez, se acercaron los conflictos sociales de forma muy concreta con las demandas tendientes a Márquez, ¿dónde está tu agenda de desarrollo para mujeres? ¿Dónde está? Desde el primer año. Y el gran problema que tienen, creo que los gobernantes, es pensar que los problemas sociales o se nos van a olvidar, o los minimizan, o se van a resolver por generación espontánea. Y creo que no han leído, no han revisado que no hay problema pequeño. Y entonces también a los 2 años, Arnoldo, nos estamos encontrando con problemas que no quisieron resolver, que evadieron, que crearon, muchos de ellos que crearon, llegaron a crear problemas. Esto parecería ilógico desde la visión del administrador público, por partes, ¿no? A ver, el caso del gobierno estatal, en el caso de Miguel Márquez, proyecto escudo. O sea, invertir 2.700 millones de pesos en una solución que se vendió con altas expectativas para atender la creciente presencia de inseguridad en Guanajuato, que a la vuelta de estos 2 años se revela como un dolor de cabeza para el gobernador Márquez porque quedó muy por debajo de las expectativas en este ánimo de pensar temas que no eran en Guanajuato problemáticos y que se convirtieron en problemáticos, pero además que se convirtieron en problemáticos a alto costo. Te gastas 2.700 millones para darte un dolor, un mega dolor de cabeza. Y hoy la seguridad está
en una situación terrible, ¿no? 2 policías desaparecidos en el paseo, atentados todos estos días en diversas partes del estado, el caso Tonatiuh, donde, si me apuras tantito, los 2 detenidos tienen visos de que pueden ser chivos expiatorios. Por lo que declaran sus abogados defensores. Se está llevando a cabo la segunda audiencia. Y bueno, estas 4 mujeres asesinadas, 2 de ellas secuestradas, con familiares de 2 abogados conocidos aquí en León. Este primer corte de caja, Márquez y la seguridad. Márquez y la seguridad son el resultado de lo que te comentaba hace un momento. Creo que ellos solitos se propusieron una meta. El problema no es que sean ambiciosas, el problema es que sean ingenuas. Qué bueno que tengamos gobiernos con amplios horizontes visionarios, pero con metas y con objetivos que pudieran sostener de forma muy concreta estas aspiraciones tan abstractas. Con una ruta crítica. Claro, con una ruta, con tiempos, incluso con márgenes de error. Y en ese sentido también con propuestas financieras que correspondieran a este reconocimiento de márgenes de error. Pero sus discursos son totalitarios, es decir, lo resolverán todo, por eso me lo tienen que autorizar, todo, absolutamente todo, ¿no? Ni siquiera creo que tuvieron esta previsión de anticiparse a sus propias condiciones. Y ahorita sí me parece muy lastimoso, veía la semana pasada la rueda de prensa del procurador, donde anunciaba, yo creo que lo mencionó 3 o 4 veces, que gracias al proyecto Escudo, que gracias al proyecto Escudo… Como un acto de fe. Claro, y también me pareció… Pero un acto de fe solo de él, no de la sociedad. Claro, y de una utilidad a su propio proyecto que los ciudadanos no creemos, porque no se refleja en un ejercicio de prevención. Si su proyecto Escudo va a servir para que nos diga dónde están los muertos, no, gracias, salió muy caro ese proyecto Escudo. La lógica era otra, ¿no? Para eso entró el secretario de Seguridad Pública y no solamente el procurador. Pero si analizamos, nos están presentando puros culpables de hechos ya sucedidos. Eso es muy dramático en una política elemental, claro, en una política elemental de seguridad del Estado. Qué lastimoso que nos diga, funciona, miren, ya encontré a los asesinos. No era esa la previsión. Yo creo que sí ha faltado todavía un mayor número de voces críticas a este proyecto que ya es indefendible. Solamente escucho 3 o 4 voces, cada vez con menores argumentos o con argumentos refritos en torno a este proyecto. La semana pasada escuchaba al líder juvenil del PAN, Toño Navarro. Me parecía estar escuchando a Márquez y entonces me quedó clara la idea de que se comparten la línea discursiva y en este sentido ni siquiera están reflexionando cómo no se sostienen sus aseveraciones. No se sostienen, y no se sostienen por estos datos que estás dando, más los que conocemos. ¿De qué sirve un proyecto Escudo cuando no hemos podido encontrar a una niña de 1 año? Hablo de la hija de Laura Patricia, nieta de Geraldine. ¿De qué sirve? Ivana Geraldine es una bebé de 1 año que fue sacada del Estado o presuntamente sacada del Estado por una mujer de 70 años y no la pueden encontrar desde hace 1 año. Y no te estoy hablando de un grupo organizado, criminal, es una señora de la tercera edad que tiene una niña y para la cual la Procuraduría no ha dado resultados. Y si nos acercáramos con las personas que van pasando o que están ejerciendo ahorita una denuncia, tendríamos otros muchos testimonios que contrastan completamente con los montos autorizados. Si regresamos y revisamos las promesas sobre este proyecto… Con las facilidades dadas claro, a la empresa para que no concursara, para que fuera una asignación. Creo que era un proyecto completamente personal, ¿no? Claro, era un proyecto por el esquema estos de las campañas. Para que no le fuera exigido cumplir con los tiempos, se tomó licencias de meses. Sí, creo que ni nuestros nietos nos van a poder dar información sobre esto, ¿eh? Sí, fue algo donde, insisto, faltan más voces críticas, porque estamos frente a una falla de una política de un Estado donde se invirtió muchísimo y donde nos sigue costando más. Y no hablo precisamente de recursos, hablo de esta falta de previsión en una materia de seguridad, en esta lógica de prevención. Me gustaría preguntarte, 2.700 millones de pesos para Escudo, un programa que no sigue sin mostrar sus bondades, y una nula inversión en el tema de atender la violencia contra las mujeres, donde bastaría una mínima parte de esa cantidad de dinero para mejorar los ministerios públicos, para mejorar las oficinas de atención que prevean que cuando inicie esta violencia puede terminar con consecuencias graves si no se toman… Mira, estamos frente a un Estado que está siendo reactivo y lo hemos dicho, en el tema de las mujeres ocurre lo mismo, de las niñas, de los niños ocurre lo mismo. No hay políticas de prevención.
No las hay. Así como estamos hablando de que nos presentan responsables de asesinatos, también nos están, en algunos casos, porque todavía faltan muchos, agresores, porque no hay políticas de prevención. Y esto es una irresponsabilidad del gobierno en su conjunto. Yo creo que si hiciéramos un corte de caja en la mayoría de las secretarías estratégicas en áreas de prevención, veríamos esto, los rebasa su operatividad en relación al recurso que tienen para prevención. En el caso específico de la formación de una cultura de prevención, la capacitación, infraestructura, programas muy bien dirigidos, vamos a ver que no lo hay. Porque esta es una visión, pareciera ser de grupo, en un ejercicio de gobierno donde llegaron a actuar en esta cotidianidad. Incluso, habría que decirlo, y yo lo pude ver en el pasado informe del gobernador, hay un abismo ya importante a 2 años sobre su plan de gobierno y sobre lo que está informando. Si nosotros revisamos incluso, ha venido presentando el Guanajuato Impulso. Este fue un programa que no aparece en el plan de gobierno. Una cosa mercadotecnica. Claro, no se está cumpliendo con una previsión constitucional, que es la planeación, es para que lo cumplas, lo presentas para cumplirlo, ¿no? Y a cambio de esto están presentando de forma reactiva programas gubernamentalmente y periodísticamente tal vez ostentosos, visibles por 1 o 2 días, pero que no están bajando a las realidades cotidianas. Bueno, y ahora pasamos al tema pues, de la alcaldesa Bárbara Botello de León, porque creo que es un poco el alter ego de PRI, PAN, la gobernante de la ciudad más importante del estado y que de alguna manera le hace oposición al gobernador Márquez, con los problemas autoinfligidos, ¿no? Con el caso de la basura. Un asunto que tampoco estaba en su plan de gobierno, ya nunca ofreció que iba a mejorar el sistema de recolección de basura en León. Creo que ni fue tema en las campañas, nunca es tema eso, cosas así. No, ahora habrá que cuidarnos de los temas que no aborden, porque son los que con los que nos van a meter gol. Y que nos tienen con bloqueos viales, con inconformidades, con protestas sociales, por un muy mal manejo, una falta de opciones a quienes se dejó sin la posibilidad de ese negocio, un negocio legítimo. Además se les ha tratado de satanizar, se les ha señalado como si fueran enemigos públicos desde el Estado, cuando son gentes que por 20 años prestaron un servicio sin mayor queja, ¿no? Y que bueno, pues está viéndose como un callejón sin salida. Ahora ya se habla de represión, de denuncias penales, de falta de recursos políticos para hacerse cargo, ¿no? Claro, mira, lo hemos visto, lo vimos en un tema como en el de Villarreal, pero lo hemos visto en cada conflicto social que se asoma. Creo que la clase política ya no se sabe mayor argumento que están politizando los temas, que creo que lo que quieren decir es están partidizando los temas. Y con este argumento pretenden disminuir toda esta veracidad de demandas en lo individual. El día de ayer a mí me tocó ver la mayoría son señores, jóvenes, hombres que están participando en estas protestas, y ves su cara de desesperación, Arnoldo, ves su cara de desesperación, están caminando con un propósito muy claro. Me parece muy penoso e incluso indignante cuando se pretende denostar estos movimientos por la presencia de líderes partidistas, que pudiera ser muy creíble. Vamos, esto lo hacen siempre, lo hacen todos, pero ello no le merma credibilidad al movimiento de esta gente que lo que dice es: quiero trabajar, darme alternativas. ¿Dónde están los interlocutores? Ya es momento de que este gobierno municipal hubiera generado interlocutores, mesas de diálogo, porque no hay conflicto social pequeño. La respuesta de las autoridades es reactiva y esto acelera mayormente los ánimos. Hace unos días anduve por la zona de Las Joyas y esta zona de Jacinto, y veía justamente, es que en qué se traduce que el año pasado haya sido un informe de gobierno ahí y que a meses la realidad de la gente siga. Varios de ellos, y sé que eran varios de ellos porque llegaban con su mismo uniforme, iban acercándose a la colonia. Realmente enfrentas realidades adversas, complicadas, son de verdad. ¿Dónde están los interlocutores? ¿En qué momento los gobiernos se han posicionado en una actitud tan soberbia para decir a quién reciben y a quién no reciben? Pero además ocurre que cuando eres un candidato opositor, como fue el caso de Bárbara Botello, pides también el voto de tus opositores. Tú dices, pido a los panistas de bien, decía Juan Ignacio Torredanda, que voten por mí, ¿no? Recurres a todo, quieres ganar la elección. O sea, y hoy el señalamiento a los concesionarios de la basura en León es que eran panistas, ¿no?
Entonces, bueno. El voto en pues este país es muy barato. Mucho encono, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte mucha mucha ignorancia. falta de un sentido de gobernanza. De gobernanza, porque tú gobiernas para todos y para todas. Correcto. Gobiernas para todos y para todas, y esto te habla de qué lejos estamos justamente de gobiernos que hagan gala de administraciones públicas profesionales. ¿Cómo es posible que cobres facturas de esta manera? Vamos, priistas, panistas, perredistas, verdes, saben que esta es la lógica de composición social. No conozco a ningún candidato que en un escenario de elecciones limpias haya ganado con el 100%. Nuestra historia no recuerda eso. Siempre han tenido que gobernar con los que estuvieron a favor y con los que estuvieron en contra. Pero esta visión colérica y visceral solamente asoma cualidades personales y del gobernante. Que qué grave, ¿no? Porque pasamos de la moral a la ética que tanto hemos cuestionado en gobiernos panistas. Entonces, si en un país, y no en un se país habla como de el una nuestro, moral personal, es una ética pública. Claro, mira, en un país como el nuestro habrá que decirlo, el voto es muy barato. Es muy barato. Por la pobreza. Por la pobreza y por este sistema que perversamente se ha creado. Sale muy barato comprar un voto, digo, ya el pasado proceso electoral vimos pollos. Yo recuerdo hace algunos años veíamos sándwich y algunos jugos, ¿no? Creo que es lo más que se ha ido encareciendo. Y si fuera cierto esto de los 200, 300 pesos. Las tarjetas Monex. Claro, pero esto fue creado desde la propia clase política, este sistema clientelar, y que hoy son clientes de uno, mañana son clientes de otro, pero no hay este ejercicio de perversión en el votante. Lo que hay es un ejercicio de utilidad. ¿Tú me puedes dar esto? Porque esto nos llevaría a otro debate. Les hablamos de cómo vas a votar por alguien que te da un sándwich. ¿Dónde está tu sentido democrático? Por Dios, en un estómago vacío no hay sentidos democráticos, ¿no? Y es parte de nuestro sistema político en su conjunto. Giovanna, seguiremos analizando estos temas, ¿te parece? Hicimos un recuento muy amplio. Estamos inspirados. Ya habrá temas más concretos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vamos a concluir aquí la revista de la UNA el día de hoy. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas. Gracias a Giovanna Rocha por su participación en esta mesa de mujeres en la política. Pásela bien. Muy buenas tardes. Soy Arnoldo Cuellar.